Buenas noches, familias, ¿cómo están? Les agradezco el estar conectados esta noche aquí con nosotros en las sesiones académicas Servir. Como siempre veo a muchas familias conectadas, a muchas familias que siempre son muy juiciosas, que familias que realmente siempre uno sabe que no pierden esta cita estas noches. Mientras se conecta el doctor Eric, les cuento que hoy vamos a estar hablando acerca de la neuropsicología del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Qué rico que estén conectados. Eh, los voy a invitar esta noche para que en la parte de los comentarios eh, escriban temas que a ustedes de pronto les gustaría como que hablemos en estas sesiones académicas. Como sabemos, esto es una estrategia donde buscamos que todos aprendamos, son temas de salud mental, son temas de estos trastornos que realmente son muy frecuentes en nuestro entorno. Sin más, hoy va a estar con nosotros nuestro neuropsicólogo, Juan Fernando Arbeláez. Estuvo supremamente juicioso 15 minuticos antes aquí organizando todo para entregarles a ustedes esta información tan especial y tan bonita durante esta noche. Entonces, Juan Fernando, te voy a dar paso. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches, Juanfer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovechando que Ligia estaba felicitando a Ana María por el día de la comunicadora. Qué pena, Ana, felicitaciones. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Muchas gracias. Realmente lo he dicho todo el día, ejercer esta labor tan bonita y más en una institución como es la Clínica del Oriente, como es Servir, y más de la mano de tantas familias, me han permitido edificarlo. No soy del área psicosocial, pero realmente he aprendido mucho de salud mental y qué haría de mi profesión si no tuviera realmente este tipo de experiencias tan especiales. La verdad es que las familias nos edifican muchísimo y aprendemos todo y los usuarios de clínica y de Servir siempre han sido el centro. Entonces, muchísimas gracias. Qué bueno. Ana, comienzo, esperamos al doctor, cuéntenme. No, la idea es que comencemos. El doctor se va a conectar a medida que va iniciando la jornada, pero entonces sí, empecemos. Listo. Perfecto. Bueno, todos ya están viendo mi pantalla. Sí, Juan. Fernando. Listo, bueno. Mire, más que todo hoy les voy a hablar un poquito de la experiencia, ¿cierto? Yo ya llevo casi 9 años atendiendo a niños, adultos que tienen este TDAH. Entonces, más que todo, no es que me voy a enfocar mucho en la parte académica, en todas las revisiones académicas, sino que más que todo, quiero como enfocarme un poquito, vuelvo y lo digo, es a partir de la experiencia, de lo que vivimos, de lo que vemos todos los días que vemos a estos pacientes. Son los pacientes que yo veo más, ¿cierto? La mayoría de ellos me lo remite psiquiatría, me lo remite neurología y al mismo tiempo pues psicología. ¿Cuál es como el menú de lo que les vengo a hablar? Les vengo a hablar de todo lo que es el funcionamiento frontal, porque las personas que tienen este déficit de atención, la mayor alteración que siempre vamos a encontrar está en todo lo relacionado a nivel frontal. También les voy a explicar algo que es una palabra muy mía, ¿cierto? Que dice que porque estas personas tienen un cableado, ¿cierto? Lo hablo como de cableado para hacerme entender, ¿cierto? Es como de ver cuáles son, por qué las conexiones cerebrales de ellos, sus procesos cognitivos son diferentes a la mayoría de los niños, adolescentes o adultos. También es como muy interesante es que todo niño, niña, vuelvo y lo repito, que tiene TDAH, quisiera que las demás personas conocieran, ¿cierto? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué se mueven tanto? ¿Por qué les cuesta tanto prestar atención? ¿Por qué olvidan continuamente las cosas? Y también les voy a hablar lo que es el perfil neuropsicológico de lo que más encontramos
y también lo que ustedes ven en la casa, de lo que nosotros continuamente estamos preguntando. ¿Listo? ¿Les interesa ese menú? Es el menú de la noche. Se puede cambiar. Sí, señor. Bueno, yo también voy a procurar y espero que ustedes me colaboren, pues las familias, los profesionales. Seguro que hacer estas charlas virtuales no es fácil. Entonces yo voy a tratar también de poner algo pedagógico. Los voy a poner a hacer actividades para que entiendan qué es una memoria de trabajo, para que no solo sea el texto, sino que también como que los voy a poner a trabajar un poquito esa memoria de trabajo cuando hablamos de control de impulsos. Entonces voy a tratar de hacer esta ahorita muy amena. ¿Listo? Bueno, para empezar, esto es algo muy interesante que es de Luria. Luria nos habla de lo que es la sincronía cerebral. Entonces nos habla de que tanto los dos hemisferios, una de las mejores formas de evaluarlo o de entender si están bien equilibrados es por medio de esta actividad. Entonces quiero que todos, por favor, se sienten cómodos, que imaginen que en la mano derecha tienen todos estos globos que están viendo en este momento. ¿Listo? Imagínense todos que tienen estos globos a mano derecha y en la mano izquierda se van a imaginar que tienen muchísimos libros. ¿Listo? Que son libros muy pesados. Ya en este momento sí les pido el favor de cerrar los ojos. Vuelvan e imaginen lo que les acabo de decir. Mano derecha tienen estos globos son globos de helio. Cuidado, se les vuela, ¿cierto? Ellos tienden a volarse y recuerden que en la mano izquierda tienen muchos libros y esos libros son muy pesados. ¿Listo? Son muy pesados. Procuren mantener la respiración, tener muy presente estas dos consignas. Y miren, recuerden que en la mano derecha ese globo se puede volar. Cuidado que son muchos libros y son muy pesados. ¿Listo? Me van a dejar tal cual las manos como las tienen. Qué lástima que yo no los puedo ver. Me abren los ojos y se van a ver las manos como les quedaron, ¿cierto? En muchos casos se van a dar cuenta que la mano donde estaban los globos estaba más alta o la mano donde estaban los libros estaba un poquito más abajo. Más que todo, ya podemos abrir los ojos y también no sé, como que interesante que vean cómo les quedó la mano, pero más que todo, más interesante es Luria, porque Luria nos decía que cuando vamos a encontrar una buena compensación cerebral es cuando las dos manos quedaron en la misma posición. Espero que la mayoría les quedó en la misma posición o si alguna le quedó más abajo, no hay ningún problema. Pero esto es como un ejercicio para conocer los hemisferios cerebrales. Listo. Esa era la entradita. Ahora, entonces vengo a hablar de todo lo que se compone el funcionamiento frontal. ¿Listo? El funcionamiento frontal es toda esta parte roja que ustedes están viendo. Son las 3/4 partes de nuestro cerebro. A nivel de jerarquía cerebral, a nivel comportamental, esto es lo más jerárquico. Como hemos venido hablando en las presentaciones anteriores, nos hemos enfocado mucho en todo este funcionamiento frontal. Entendemos que este se termina de mielinizar, de madurar a los 24 años de vida. ¿Listo? Y a la edad de los 30 años aproximadamente es lo primero que se va a empezar a deteriorar o a presentar un declive. Por eso, y todo recuerdo que muchas de las preguntas de ustedes, ¿cierto? Recuerdo que Ligia decía que, bueno, que cuál era la diferencia entre el déficit de atención y el oposicionista desafiante. Por eso es que si nosotros vamos a hablar de localización cerebral, vamos a encontrar que en todo este funcionamiento frontal es donde vamos a encontrar la mayoría de las enfermedades psiquiátricas. Aquí encontramos lo que es el TDAH, el trastorno oposicionista desafiante. También hay muy buenos hallazgos que nos muestran lo que es el trastorno por déficit, el TAP, el trastorno afectivo bipolar. También aquí encontramos todo lo que relacionado con el síndrome Gillet de la Tourette, trastornos de ansiedad. Por eso es que muchas veces el mecanismo de acción del protocolo farmacológico, esta es la parte cerebral en la cual va a actuar. ¿Listo? Esta es la parte que va a actuar. Esta parte se va a dividir en 3 cortezas cerebrales, ¿cierto?
que las 3 cortezas cerebrales son, la primera es la corteza orbitomedial, tenemos otra que es la corteza dorsolateral, prefrontal anterior, y todo esto nos va a sumar algo que se llaman las funciones ejecutivas. Por eso es que en algún momento ustedes escuchan, es que mi hijo tiene dificultades en funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas es todo lo que hablamos de funcionamiento frontal. En el TDAH, los estudios, ¿qué es lo que nos muestran? Que esta es la parte que está más afectada, pero también hay otros estudios que nos muestran que es esta parte, pero también una parte que se llama el cerebelo. El cerebelo está muy relacionado con todos los procesos motrices, con todos los procesos proprioceptivos del equilibrio. Por eso es como tan importante, no sé si alguna vez, creo que todos lo hemos visto, han visto una persona que está ebria, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Entonces, se mueve para un lado, para el otro, y fuera eso también su lenguaje le cuesta, porque está afectando lóbulo frontal, especialmente un área que es el área de Broca, y también está afectando todo lo que es ese cerebelo. Entonces hay estudios que nos muestran una conexión, porque es entender que el cerebro no solo es una parte, sino que todo está conectado. Entonces, está conectado cerebro, pero especialmente todo lo que es el funcionamiento frontal. Así, hablando grandes rangos, esta corteza orbitomedial, sí, más que todo la orbitomedial, ¿qué es? Está relacionada con qué. Mire, esto es lo que ella está relacionada, hablando desde una parte comportamental, conductual, porque está también relacionada con la parte motora, pero en la parte motora no me voy a enfocar. ¿Listo? Entonces, esta corteza se encarga de ¿qué? Se encarga de o las personas que tienen dificultad para reconocer la autoridad, ¿cierto? Está todo lo relacionado con la autoridad. También está relacionada con la dificultad para seguir normas básicas en las relaciones interpersonales. Por eso les cuesta tanto acatar la norma, por eso no respetan a figuras de autoridad, que es porque entendemos que acá en esta parte orbitofrontal está teniendo dificultades. También está muy relacionada con la falta de empatía. Empatía es como empatía. Una vez escuchaba un término muy bonito de empatía y era de un paciente, ¿cierto? Y un paciente me decía que la empatía era empatar. ¿Qué era empatía? Él decía, es empatar, ¿cierto? Y es muy cierto. Es estar en el mismo lugar del otro. También hay una de la parte de esta corteza es que dependen mucho del entorno. Entonces, continuamente dependen de las personas, no toman iniciativas por sí solos. Aquí hay algo que en muchos de los pacientes o las familias que yo tengo la oportunidad de evaluarlos, encontramos esta alteración, que es una alteración en las limitaciones para aprender de sus errores o estimar las consecuencias negativas de los actos. Cuando hablamos, y le hemos hablado mucho que en el trastorno por déficit de atención tenemos que tener altísimo riesgo con el consumo de sustancias psicoactivas, es especialmente por esto, porque es que ellos no tienen la capacidad de aprender de los errores. Entonces muchas veces cuando hacemos la evaluación, porque en la evaluación más que todo lo que también ayudamos es a clarificar si el paciente tiene mayor riesgo de recaída o menos riesgo de recaída en el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente es por esta parte cerebral, si aprende o no aprende de los errores. En la clínica, en lo que yo todos los días veo, lastimosamente los pacientes que salen a sus casas, vuelven y entran, ¿qué es lo que encontramos? También encontramos es que esta parte no está trabajando bien. También se han hecho muy buenos estudios con personas trastornos antisociales que entran a las cárceles y continuamente salen y vuelven y cometen los mismos actos. Entonces esto es como muy importante que lo tengamos claro. También está muy relacionado con todo lo que es la fluctuación emocional, los estados de ánimo. Es fundamental aquí en esta corteza es la toma de decisiones basadas en estados afectivos. Ustedes saben que todos nosotros como seres humanos estamos tomando decisiones y nosotros somos el fruto de las decisiones que tomamos. Buenas, malas, pero tomamos decisiones. Pero acá, más que todo, esas decisiones que están cargadas de una parte afectiva no son decisiones muy buenas, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado. Hay un ejemplo muy interesante, es cuando a uno le chocan el carro, ahí usted se va a dar cuenta cómo está funcionando su parte frontal. Si usted se levanta con rabia, coge un palo, uno dice, no, es que aquí no hay corteza. O cuando la persona se levanta más tranquila, o cuando estamos muy contentos que tomamos un montón de decisiones o prometemos un montón de cosas, tenemos que entender que es esa parte frontal la que está trabajando.
también está muy relacionado con todo el control de impulsos o que son desinhibidos, por eso es que tienden a ser tan impulsivos. También está muy relacionado con la irritabilidad y también con problemas en la regulación emocional. Como les dije, y lo que yo me voy a enfocar mucho es en el TDAH, pero se dan cuenta que muchas de estas manifestaciones clínicas las podemos encontrar en otras enfermedades psiquiátricas. Mire lo que es la labilidad emocional, lo que es la irritabilidad, la falta de empatía, que también es algo muy relacionado con el trastorno afectivo bipolar, también con la esquizofrenia. Por eso es que recuerdo a un teórico, que es un teórico mexicano, Julio Flores. En una de las conferencias él me quedó algo muy claro y me decía, venga, con el déficit de atención con hiperactividad tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y por qué tenemos que tener tanto cuidado? Porque el déficit de atención con hiperactividad es una terminal. ¿Qué quiere decir que es una terminal? Nosotros vamos a una terminal y ¿qué es lo que encontramos allá? Nosotros podemos coger transporte para donde nosotros queramos. Si me quiero venir para el oriente, para el suroeste, o si quiero salir del país, voy a una terminal y ahí tengo. Entonces, por eso es que nos explicaba que el déficit de atención es la terminal. Si uno le da un buen manejo, puede ser que ese déficit de atención va a estar todo el resto de su vida, que es lo que llamamos el déficit de atención residual o en la adultez. Pero de ahí también, a partir del déficit, se pueden desprender otras patologías. Listo, por eso es tan importante darle manejo a estos primeros síntomas de inatención o de hiperactividad o de impulsividad. Vuelvo y lo repito, que lastimosamente cuando son mal manejados, se nos van a desencadenar en otras enfermedades. Pues yo en la clínica lo que continuamente veo es eso, ¿cierto? La mayoría de los pacientes que tuvieron, un ejemplo, hoy estoy mucho con el trastorno afectivo bipolar, pero si nos vamos un poquito para atrás, nos damos cuenta que en la historia, primero tuvo déficit de atención, también hace poco que tuvimos la oportunidad de un paciente que está en este momento pasando con un cuadro de esquizofrenia, que fue lo primero con lo que él empezó, fue con un déficit de atención, ¿cierto? No le dieron el buen manejo, y empezó pues a evolucionar a lo que es ahora una esquizofrenia. Como les contaba ahorita, entonces recuerden que eso tiene 3 cortezas, ya hablamos de la corteza orbitomedial, ahora vamos a hablar de la prefrontal. ¿Listo? Que hay esos colorcitos pues que les muestro. Entonces esta está muy relacionada con toda la parte atencional. Cuando uno habla de procesos atencionales, tiene que tener mucha claridad, es porque entonces dice, no, es que se tiene dificultades de atención, pero yo tengo que saber qué tipo de atención es. Si es un tipo de atención sostenida, selectiva, alternante, dividida, que eso es fundamental entenderlo. Entonces, más que todo, esta corteza está muy relacionada de todos los procesos de atención sostenida, que es la capacidad que tiene el ser humano de sostener la atención por un periodo de tiempo largo, o la atención dividida, que yo soy capaz de estar acá y no distraerme con los estímulos por fuera. Lo que pasa con los niños de déficit de atención es que están acá, escuchan la ambulancia y ¿qué pasa con ellos? Se van con la ambulancia, se van, llegan hasta el hospital, con su pensamiento se bajan de la ambulancia, ven la sangre, porque eso es lo que pasa, que ellos se distraen con muchísima facilidad. También está muy relacionada con la solución de conflictos o para resolver problemas. Esta corteza también participa en la regulación de la agresión, vuelve a jugar lo que son los estados emocionales y la regulación conductual. Qué pena, yo tengo que ir un poquito más rápido porque vi que estoy mal de tiempo. Hay otra cosa que con esta termino, hablando un poquito de la neuroanatomía, del funcionamiento frontal. Si ustedes aquí alcanzan a ver, ¿cierto? Esto azulito, ahí es donde está localizada toda la corteza dorsolateral, pero ven aquí abajo, que ven como una cosa que no son estas mismas circunvoluciones, sino que abajo hay una parte cerca del tallo, ahí abajito ven que hay una parte diferente a esa circunvolución, ese es el cerebelo, que fue lo primero que yo ahorita les estuve hablando. Entonces, esta corteza está relacionada con ¿qué? Está relacionada con todos los procesos de planeación. Por eso es que especialmente al déficit de atención le va a costar tanto planear, todo lo van a dejar para la última hora. Muchas veces ellos nos expresan que tienen muchas dificultades de memoria, es que a mí me cuesta, yo no soy capaz de memorizar, las cosas se me olvidan, pero uno no se da cuenta que tanto son problemas de memoria, sino que más que todo son problemas de planeación. Por eso es que la información no la saben organizar, porque un ejemplo muy bonito es este. Usted ve la habitación de un niño de déficit de atención con hiperactividad,
¿Qué es lo que pasa? A nivel cerebral es el mismo desorden, es el mismo desorden. Por eso es que las abuelas, nuestras madres son tan sabias cuando dicen, hijo, tienda su cama, trate de mantener muy organizada su habitación, porque eso también va a ayudar a que nuestro funcionamiento cerebral sea más organizado. ¿Listo? Aquí hay algo que también es muy interesante, es el pensamiento perseverante. Dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, que también está, otra de las funciones es el pensamiento concreto, que no tiene la capacidad de tener un pensamiento abstracto, sino que son muy concretos, son muy concretos, son muy concretos. Muchas veces uno en discapacidad intelectual, cuando llegan y le dicen, no, es que es un pensamiento muy concreto, es que este paciente puede tener una discapacidad, miremos, pero uno también tiene que entender que es que en esta corteza está muy relacionada de tener un pensamiento concreto, que no se explica por una discapacidad. También lo que es el déficit en memoria de trabajo, que yo ahorita se los voy a explicar muy bien, que es una de las dificultades que más vamos a encontrar en el TDAH. También acá a ellos les va a costar, o esta parte está muy relacionada en la solución de problemas. Acá hay algo que es muy interesante, que es una de las funciones ejecutivas, que es la flexibilidad cognitiva o flexibilidad mental, que es la terquedad, ¿cierto? Entonces son pacientes que cada vez tienden a ser más tercos, más tercos. Por eso es que cuando nos volvemos más abuelitos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cada vez nos vamos a volver más tercos, más tercos, más tercos, es porque esta corteza cada vez es más pequeña, pero eso es lo que uno también ve en muchos de los pacientes, es la terquedad, es la terquedad. ¿Listo? También esta corteza está muy relacionada de todo lo que es la atención selectiva. Ahorita hablamos de lo que era la atención dividida, atención sostenida, la corteza prefrontal anterior. Aquí ya en la corteza dorsolar lateral está muy relacionada lo que es la atención selectiva. Otra de las funciones es todo lo relacionado con la autoevaluación del desempeño. Entonces uno continuamente los tiene, bueno, si estás haciendo la tarea, vas bien, porque esta parte no es que está trabajando de la mejor forma. También vamos a hablar de las dificultades para seguir secuencias lógicas, que es una de las funciones, pues, de todo esto de la corteza frontal. ¿Listo? Como les decía, que está muy relacionado en corteza orbitofrontal, prefrontal anterior y todo lo que es la corteza dorsolateral. ¿Listo? Bueno, cuando al principio les decía que porque el cableado cerebral de estos chicos es diferente, muchos de ustedes, no sé si les ha pasado que dicen, bueno, ¿yo de dónde los apago? ¿Cierto? ¿De dónde los apago? Los meto a hacer deporte. Entonces, mientras la mayoría de las personas están durmiendo, ellos quieren hacer un montonón de cosas. O les decimos algo, los mandamos a hacer un mandado, ¿y qué es lo que pasa con ellos? Se les va a olvidar. Por eso es que cuando yo me refiero al TDAH, es muy importante entender que ellos no van a procesar la información, no van a aprender al mismo ritmo que aprendemos, entre comillas, las personas que no tenemos este trastorno. ¿Listo? Entonces acá hay algo que es muy interesante y de verdad que yo lo vivo a diario. Y es solo que, espérate que no alcanzo a leer bien porque ahí aparezco yo. ¿Alguien me lo puede leer? Espérate, yo miro por acá. Te lo leo, Juan. No, ya lo puedo yo. Bueno, Ligia, léemelo si me haces el favor. Tengo que moverme o realmente no puedo prestar atención. Los cerebros de los niños con TDAH son diferentes a los cerebros de otros niños. Ligia, muchas gracias. Entonces, algo acá, lo interesante es que en esta diapositiva dice, ¿tengo que moverme o realmente no puedo prestar atención? Mire que es muy, muy interesante uno poder entender, y yo lo he hecho en la clínica continuamente. Cuando uno de estos chicos, usted llega y les dice, bueno, yo les voy a leer 10 palabras y se tiene que quedar en el puesto, no se puede mover. ¿Qué es lo que hace? Uno le lee las 10 palabras. La mayoría de estos pacientes, ¿qué es lo que hacen? Son capaces de memorizar 4, algunos memorizan 5, o hasta hay otros pacientes que memorizan 3. Esto mismo que yo les estoy diciendo fue que yo lo leí en unos estudios de Argentina y me llamó muchísimo la atención. Y dije, venga, veamos eso, que cierto es. A diferencia que cuando a estas personas yo les digo, bueno, ahora se va a parar del puesto, va a caminar, no hay ningún problema y le voy a leer las 10 palabras. Uno ve la mejora significativa, entonces uno ve que muchos de estos son capaces de memorizar
7, 6, hasta 8 palabras. Por eso es que ellos, estar en movimiento, les va a ayudar a aprender. Que eso es lo que uno ve diario. Dice, es que yo sentado no soy capaz de aprender. Acá, y no es como en son de hablar mal de la educación, pero usted sabe que con estas personas que tienen este déficit tienen que estar la mayor parte del tiempo sentados, entonces así su aprendizaje no va a ser el mismo que le estuviéramos optimizando o conociendo muy bien que esto, la parte cerebral de ellos van a ser diferentes, no, la parte no, sus conexiones cerebrales son diferentes. Miren que hay algo que es muy interesante y son estudios en Argentina. Ustedes saben que en Argentina, yo lo vi en Argentina, es que muchas de las escuelas argentinas en el pupitre o en el sillón tienen algo que se llama el bicipupitre. ¿Qué quiere decir el bicipupitre? Son sentados y al mismo tiempo son ahí pedaleando, porque ellos continuamente están moviendo las manos, continuamente están moviendo los pies. Y ahora, cuando tienen ahí unos pedales en el puesto, son niños que tienden a prestar muchísimo más atención. Entonces es como algo que yo lo he hecho también en la clínica y me he dado cuenta que ellos, si los tenemos en movimiento, van a aprender con mayor facilidad. Lastimosamente, muchas veces, muchos de ellos no se pueden dar esa oportunidad y se tienen que quedar ahí en el puesto. Algo que también aquí me llega a colación y es 17 medallas olímpicas en las Olimpiadas de Río fueron personas que tenían déficit de atención con hiperactividad. Imaginen, en Estados Unidos, estas personas se les da otro manejo diferente y tuvieron 17 medallas olímpicas. ¿Listo? Ahora, entonces cuando yo les hablo de por qué el funcionamiento cerebral de ellos tiende a ser diferente, aquí hay algo que es muy interesante, que es la memoria de trabajo. ¿Listo? ¿Qué es la memoria de trabajo? La memoria de trabajo es la capacidad que tiene el cerebro de retener una información en un tiempo muy corto, hacer otra actividad y no olvidar lo que está haciendo. Por eso es que cuando a ellos los mandamos a hacer un mandado, ¿qué es lo que pasa? Digo, me vas a mandar a traer una bolsa de leche, arepas, quesito, y muchos de ellos que nos traen. Puede ser que nos van a traer unas cosas, otras se les van a olvidar, y fuera de que se les van a olvidar, nos van a traer otras cosas diferentes. Por eso es tan importante anotárselas a ellas. Ahora, yo les voy a hacer una actividad para que entiendan cómo está trabajando la memoria de trabajo de nosotros, y también para que entendamos cómo es la memoria de trabajo de estas personas que por eso tienden a olvidar las cosas con muchísima facilidad. Si alguien tiene un lapicero en la mano, muy bueno, pero si no, no hay ningún problema. Necesito, por favor, que todos me presten muchísima atención. Yo les voy a leer un número. Este número no es muy largo, es un número relativamente sencillo. Yo se los voy a leer. Ustedes van a tratar de memorizárselo. Si alguien lo puede anotar ahí en una parte, va a tratar de anotarlo, o si no, lo van a guardar en la memoria de trabajo. ¿Listo? Todos están preparados. Por ahí vi que Ligia se paró. Entonces voy a esperar un momentico. Sí. Por eso es que la memoria de trabajo es como tan interesante que ustedes entiendan, porque a ellos se les manda tantas cosas y se les van a olvidar. Miren. Entonces, Cogí lapicero. Présteme muchísima. Nadie me va a anotar nada, por favor, ante toda la honestidad. Nadie me anota nada. Todos me lo guardan en la memoria de trabajo de ustedes. ¿Listo? Entonces les voy a leer el número. Nadie anota. Dice así. 4, 7, 2, 9. Ahora, ya sí pueden anotar ese número que yo les acabé de leer. Ahora les voy a leer otro número. ¿Listo? Vamos. Presten mucha atención. 5, 1, 7, 9, 2. Por favor, anótenlo. 5, 1. Callado, cada uno calladito.
7, 1, 5. 7. Téngame en eso ahí anotadito. Los que no, y los que se lo están memorizando, no importa. Yo ahorita se los voy a volver a repetir. Ahora voy a terminar con lo último de memoria de trabajo. Ahora yo les voy a leer un número igual, pero ¿qué van a hacer? Ustedes me lo van a decir a la inversa. ¿Cómo así? Yo les voy a decir 1, 3 y ustedes me lo dicen al revés. Me dicen 3, 1. ¿Listo? Todo a la inversa. Espero ser claro. Se los leo. Presten atención. Y es 7, 4, 8, 3. Ahora sí, anótemelo a la inversa. Ustedes lo anotan al revés, no en el orden que yo se los dije, sino que me lo anotan al revés. Listo. Mira, entonces eso era lo que nosotros estábamos evaluando de lo que es memoria de trabajo. Por eso es que a ellos ponerles tantas actividades, esta parte de su cerebro no está trabajando de la mejor forma. El primer número que yo les dicté fue el siguiente, fue 4, 7, 2, 9. ¿Listo? El segundo que yo les dicté fue 5, 1, 7, 9, 2. El otro, que era la inversa, era, ustedes lo tenían que haber anotado así o acordarse de él. 3, 8, 4, 7. No sé, lástima que no, cierto, que yo no los puedo ver o no estamos en otro ambiente, podríamos tener la oportunidad, pero yo creo que a muchos no fue fácil. Hay algunos que fueron más fácil, a otros se les dificultó un poquito, pero entiendan que toda la persona que tiene déficit de atención va a tener muchas dificultades en esto de memoria de trabajo. Por eso es que a ellos se le olvidan las cosas con muchísima facilidad. ¿Listo? Por aquí hay otra de las funciones es que ellos no tienen la capacidad de aprender de los errores, ¿cierto? Entonces cometen lo mismo, cometen lo mismo. Los papás dicen, pero usted ¿por qué sigue cometiendo el mismo error, el mismo error y el mismo error? Es porque en esas funciones ejecutivas o esas dificultades que les presenté al principio, ellos no van a tener la capacidad de aprender de los errores. Por eso es que continuamente me dejan el bolso, la lonchera, los buzos y continuamente la dejan, hasta les damos pelas, una cosa, pero nos damos cuenta que es que a ellos les va a costar aprender de los errores. ¿Listo? Aquí hay algo que también es muy interesante, que es todo lo relacionado con el control inhibitorio. El control inhibitorio es una de las, no sé si de pronto se acuerdan, ahí también les trabajo un poquito de memoria de trabajo y memoria reciente, era que esta dificultad del control inhibitorio está muy relacionado con todo lo relacionado con la corteza orbitomedial. ¿Qué es el control inhibitorio? El control inhibitorio se divide en control de impulsos, control de interferencias y control de espera, ¿cierto? Entonces, por eso es que ellos tienden a ser tan impulsivos. Por eso es que nosotros los ponemos a hacer una fila y ¿qué va a pasar con ellos? A ellos les va a costar muchísimo quedarse en la fila. O esperar algo, a ellos les va a generar muchísimas dificultades. ¿Listo? Yo voy a tratar de mostrarles algo. Espérate, yo hago el esfuerzo, sí. Si estoy muy cogido del tiempo, disculpen, pero bueno, quiero también como que ustedes entiendan qué es lo que pasa en todo lo que es ese funcionamiento. Por favor, necesito que me colaboren. Si alguien me quiere prender cámaras, se lo agradezco. Que podemos quitar un poquito la pena y como darnos a la tarea de hacer algunas actividades. Muchas gracias a las familias, porque les soy muy sincero, uno aquí no sabe si los está durmiendo, los está arrullando, entonces como que me da alegría poder ver algunas. Mira, les voy a hacer una actividad para explicarles lo que es todo el control inhibitorio, especialmente el control de impulsos. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Yo cada vez que aparezca la palabra sí en la pantalla, ustedes me van a decir no. ¿Está bien? Cuando aparezca no, ustedes me van a decir sí. ¿Listo? Muy sencillo. Lo vamos a practicar. Entonces, apareció sí, yo voy a decir no. No. Muy bien. Eso están despiertos. Muy bien. Ahora, apareció no. ¿Yo qué digo? Sí. Sí. ¿Qué dice ahí?
No. Sí. Sí. Sí, muy bien, cuidado, pues acá estamos, es con todos los control inhibitorio. Cuando aparezca una que no sea ni no ni sí, ¿qué vamos a decir? No vamos a hacer nada. ¿Listo? Nada. Correctamente. Se No, lee bueno, correctamente. sí, para que sea algo más, un poquito, les voy a poner a que me lo lean tal cual. ¿Está bien? Si quieren, me lo leen tal cual. Yo les voy a pedir un favor muy grande. De pronto, qué rico que todos me lo hagan en las casas, pero si me apagan los micrófonos, sí, al menos yo los estoy viendo y es muy interesante que me apaguen los micrófonos. Sí, muéstrenme me gustaría verlos, pero eso sí, apáguenme los micrófonos. Listo, entonces recuerden, cuando sé, yo voy a decir leer textualmente, voy a leer sé. ¿Está bien? Ahí que voy a decir ni. ¿Listo? ¿Todos están preparados? Espero que sí. Nos fuimos. 1, 2 y 3. No. No. Leo su. Sí. Ni. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Bien. Ahora les voy a poner pues les voy a poner una poquito más difícil para que entiendan lo que es el control inhibitorio. Por eso es que decirle a un chico esto, venga, tranquilícese, no sea tan impulsivo, es entender que ese cableado cerebral de ellos es diferente. Ahora, miren pues, cuando aparezca esta mano, ustedes me van a dar un pisotón. ¿Listo? Un aplauso. Qué pena, un golpecito en el piso. Y cuando aparezca solo este zapato, me van a hacer un aplauso. Listo, entonces recuerden, aparece esa mano, yo le doy un pisotón y aparece este zapato, yo aplaudo. ¿Está bien? Van a aparecer unos zapatos y unas manos muy parecidas, pero no son iguales, no van a hacer nada. ¿Está bien? Vamos a ensayar un poquito. Entonces, ¿ahí qué hago? Doy un pisotón. ¿Ahí qué hago? Aplaudo. Lo más rápido que puedo, ¿cierto? No pensemos mucho. Ahí no voy a hacer nada. ¿Ahí qué voy a hacer? Un pisotón. ¿Listo? ¿Ahí qué hago? Un pisotón. Nos fuimos. 1, 2 y 3. Rápido. Necesito es que lo hagan lo más rápido posible. Nada. Nada. Mire, eso hay que estábamos haciendo, no sé si de pronto la mayoría que yo vi, y les agradezco a muchas de sus familias que vi que lo estaban haciendo. Yo sé que eso no es difícil y yo creo que entre ustedes deben estar hablando y decir, sí, yo cuántas veces me equivoqué, espero que no, si se equivocaron no hay ningún problema, pero ahí es donde nosotros estamos evaluando todo lo que es el control inhibitorio, listo, todo lo que es control inhibitorio. Entonces se dieron cuenta que les mostraba en la pantalla algo y se daban cuenta que había que hacer otra cosa diferente. Por eso es que siempre voy a hacer tanto énfasis en que el cableado o todas sus conexiones cerebrales en ellos son un poquito más complejos. Yo les voy a hacer la última actividad porque siento que estoy un poquito más cogido del tiempo. Ahí les estaba explicando lo que era el control de impulsos. ¿Listo? Sí, ya sé cuál es esa. Con esta actividad vamos a hacer algo que vamos a medir nosotros los neuros. Aquí lo que medimos es algo que se llama el control de interferencias. ¿Listo? ¿Cómo así que no entiendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada uno en la familia, lo más rápido posible, porque estoy muy mal de tiempo, lo más rápido posible es, me van a leer, ¿cierto? Rojo, café. Las que están subrayadas no me van a leer lo que dice, sino que me van a leer el color. ¿Listo? Cada una en la casa lo más rápido que pueda, me van a leer el color. Entonces,
¿Qué vamos a hacer? Entonces dice, vamos a empezar siempre vertical, las 6 primeras, 2, 4, 6, de ahí subo donde dice café, entonces digo rojo, café, ahí tengo que decir rojo, azul, negro, negro, subo, café, azul, listo, lo más rápido que puedan. Recuerden, las que están subrayadas, me van a leer con el color que están pintadas. Aproximadamente, un chico con déficit de atención se está demorando 1 minuto 5, minuto 10, minuto 20. Les voy a dar 1 minuto, ¿listo? Para que lo lean. A la cuenta de 3. Lo más rápido, pero necesito que lo hagan rápido. No piensen. Háganmelo rápido. A la 1, a las 2 y a las 3. Comiencen. Tapó un poco de la pantalla. Tiempo, ¿vale? Espero que lo pudieron haber terminado. Listo. Vale. Entonces seguimos. Ahí como les estaba explicando, no sé cómo les fue, pero no les puedo preguntar porque estoy muy cogido. Entonces, todas estas partes era lo que estábamos evaluando, ¿cierto? Estábamos evaluando algo que es control de impulso, por eso es que ellos tienden a ser tan impulsivos, también las dificultades de control de interferencias, cambiar algunos estímulos, también a ellos les va a costar mucho. No sé si de pronto hay entre ustedes o si algo ahorita me hacen alguna pregunta, a ver si a alguno de ustedes les costó, porque también lo más interesante es poder familiarizar a ustedes como familias, también a los profesionales y nosotros, para que los podamos conocer, fuera de conocer, saber cuál es como el mejor manejo para ellos. Entonces a ellos continuamente les va a costar mucho focalizar, ¿sí? Entonces ellos se nos dispersan con cualquier estímulo, ponerlos a hacer algo les va a costar muchísimo. Por eso es que en evidencia científica nos muestran que lo que más va a servir es hacer actividad física. Fuera que la medicación, que vaya donde el neuropsicólogo, que vaya donde el psicólogo, es muy interesante lo que es la actividad física, porque la actividad física a ellos les va a ayudar a focalizar con mayor facilidad. Aquí hay algo que es muy interesante, ya les pongo una bandeja paisa a esta hora, y es porque es que ellos saben lo que deben hacer. La mayoría de ellos saben lo que tienen que hacer. Es que usted sabe que usted tiene que hacer esta tarea y ellos dicen, no, yo la voy a hacer, pero ¿qué es lo que pasa? Un problema es que su mente lo lleva hacia el placer. Entonces empiezan a hacer una actividad, ¿y qué es lo que pasa? Ellos se nos desconcentran y se van a hacer a otra actividad porque mantener un esfuerzo cognitivo tan alto de estudiar, a ellos les va a costar un poquito más. No sé si a alguno de ustedes les toca vivir en la casa y es que ellos no tienen percepción del tiempo. Entonces tienen una reunión a las 2. Se demoran por ahí mínimo media hora para llegar. Es la 1:30 y ellos apenas arreglan. No, dicen, no, mamá, yo todavía tengo mucho tiempo, que se van a preocupar. Yo sé que yo llego, entonces ellos continuamente llegan tarde a la mayoría de las actividades, o también cuando se les ponen unas actividades, en el tiempo con las actividades, se pueden demorar todo el día haciendo una tarea, porque es que ellos no tienen la percepción del tiempo. El tiempo se les va a ir. Es muy importante entender que cuando uno no tiene manejo del tiempo, va a tender a ser mucho más desorganizado. ¿Listo? Entonces acá ellos necesitan que nosotros continuamente los estemos enfocando para que ellos puedan focalizar. Por eso es que cuando ustedes de pronto con los hijos, las personas que tienen esta dificultad, a ellos mínimo hay que focalizarlos cada 5 minutos. Dice, bueno, ¿cómo hacen la tarea? ¿Cierto? Ir a recordarles, venga, si va bien, porque si no, ellos se nos van a ir. Entonces, ¿qué nos muestra? Mínimo 5 a 10 minutos continuamente yo tengo que estar focalizando. Aquí tenía otra actividad muy interesante, pero no puedo, estoy ya cogido del tiempo. ¿Listo?
aquí hay otra de las, una de las dificultades que nos van a presentar ellos es que continuamente van a procrastinar, ¿cierto? Van a dejar todo para la última hora. Comienza una actividad y lo van a abandonar. Entonces a ellos una tarea, dicen, esta tarea es para dentro de 8 días, que es lo que hay. Ellos la postergan, tienen tiempo, mamá, pero ya cuando está terminando, falta un día, una o en la misma, o a la noche, a la noche, antes de prender, ¿qué es lo que hacen las tareas? Por ellos que continuamente están procrastinando. Esto también se ve mucho en lo que es en el déficit de atención residual en el adulto, que continuamente estamos procrastinando. Es algo que no solo es en el déficit de atención, sino que muchas personas tendemos a procrastinar, ¿cierto? Todo para lo último, y en los últimos días hacemos todo, pero en ellos pasa muchísimo eso, por eso es que dejan acumular tantas tareas, porque continuamente están procrastinando, ¿no? Luego lo hacemos, porque a ellos les va a costar un poquito más a nivel de energía mental. También uno tiene que entender que muchos de estos chicos, por eso también aquí psicología juega un papel fundamental, es porque muchos de ellos tienen problemas en el autocontrol y el control emocional. Uno, cuando tengo la oportunidad de atender a muchos de ellos como continuamente los están regañando, les cuesta tanto aprender, fuera de costarles tanto aprender, continuamente se dispersa, entonces ellos procuran hacer el esfuerzo más grande, entonces ellos a nivel emocional también tienen muchas dificultades. ¿Listo? Es entender que muchos de ellos, lo que yo veo diario en clínica es ver que ellos continuamente, que muchos de ellos tienen miedo. Entonces uno los ve a ellos a nivel emocional, que mientras si van a hacer una cosa ya tienen miedo, se quieren parar del puesto y eso lo necesitan y entonces no lo pueden hacer. Entonces ellos continuamente también les va a generar mucho miedo. Por eso, digamos, especialmente en Servir, ustedes se han dado cuenta que en Servir tenemos un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Tenemos los psiquiatras, fuera de los psiquiatras, bueno, ahí yo también estoy como neuropsicólogo, pero ahí también la parte de psicología va a jugar un papel fundamental en todo el manejo con ellos. ¿Listo? Por acá rápidamente yo vuelvo a reencuadrarlos. Entonces es entender que el cerebro del déficit de atención es diferente, por lo que yo les acabo de explicar rápidamente. Tienen dificultad para focalizar solo una cosa, el control de impulsos es un problema, la memoria de trabajo no les funciona bien, problemas en la percepción del tiempo, muchos recordatorios para focalizar, acuérdese, cómo va. Estos chicos van a tener a procrastinar o a dejar todo para la última hora, tienen dificultades en el control emocional y muchos de ellos tienen miedo. Hablar de la neurobiología del déficit de atención es muy interesante, ¿cierto? Yo también he tenido la oportunidad de hablar con los psicólogos de la clínica, especialmente hablaba hace poco con el psicólogo Diego. Y Hay un cuadro negro que no deja ver bien en la pantalla. Listo. Algo muy interesante que me decía era que es entender que no toda la persona que se mueve o toda la persona que es inatenta es una persona que va a tener déficit de atención, ¿cierto? Es saber que, porque entonces nosotros estamos en la casa, entonces no, sí, claro, es que vea, mi hijo tiene esto, o la hermanita, no, ahí es donde también es como muy importante tener la claridad, tener también lo que es el desarrollo evolutivo y cómo está toda la maduración a nivel cerebral, porque es que moverse tampoco está mal y eso ahora, eso no es pecado, ¿cierto? Entonces ya todo niño que se mueve es todo niño que va a ser TDAH. Entendemos que el TDAH no solo es el que es hiperactivo, sino también el que es inatento y el que es impulsivo. Listo, que eso ya lo hemos hablado. Empieza a partir de los 6 años. Uno va a ver que tienen dificultades en todo el rendimiento escolar, laboral y familiar. Por eso es que para dar este diagnóstico tiene que tener, los manuales diagnósticos son muy claros y nos dicen que mínimo en dos áreas, tanto en la parte familiar como en el colegio o en la calle. Listo, que eso es como muy importante. No es causado por problemas médicos, tóxicos, drogas o psiquiátricos. Listo. Acá rápidamente, que eso también ya lo hemos hablado. Recuerden que el TDAH tiene muchas comorbilidades. Una de ellas que también está relacionada con dificultades de aprendizaje. Por eso una persona que tiene déficit de atención, si hablo de la escuela, le tienen que hacer cambios curriculares o cambios de metodología, que eso es muy importante.
Por eso es que también tienen alta comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante, con el trastorno de conducta. También está muy relacionado con los estados de ánimos, trastornos de ansiedad y trastornos motores. ¿Se acuerdan que yo al principio les hablaba que la parte frontal también está muy relacionada a la parte motora? No sé, por acá, que es como lo que uno ve más en ellos, ¿cierto? Que se distraen con facilidad estímulos irrelevantes, cuando se les manda a realizar actividades escolares muestran apatía, aversión al esfuerzo cognitivo. Eso es muy interesante, ¿cierto? Y es ver que ellos le sacan el cuerpo a actividades que tienen. Un ejemplo, tienen que leer, tienen que permanecer mucho tiempo con las matemáticas. Ellos le van a sacar el cuerpo, les van a sacar el cuerpo. Continuamente están somatizando, entonces tienen sed, les da hambre, suena el teléfono y son los primeros que van a contestar, la puerta y son los primeros que van a abrir la puerta, juegan con todo lo que tienen en la mesa, hablan excesivo en temas no relevantes, mala postura corporal en la silla, que eso también es muy importante tenerlo claro, preguntan todo el tiempo qué hora es, si falta mucho, no les preocupa la calidad de sus tareas, ellos o ellas hacen esas tareas así por hacerlas. Antes de comenzar una tarea escolar, pueden decir, no recuerdo cómo se hace, la profesora no explicó, yo no entendí, no soy buena para eso, porque es por la adversidad, ¿cierto? Entonces dicen, empezar, lo más difícil con ellos es sentarlos a que hagan la tarea, ¿cierto? Porque empiezan, postergan, que luego, venga, yo tengo hambre, entre muchísimas. Requieren que se les diga varias veces las cosas para que las hagan. Es olvidadizo en la vida cotidiana, extravía los útiles escolares todo el tiempo, es desorganizado, comienza actividades y fácilmente las abandona, realiza actividades escolares y las deja o las lleva y no las entrega, ¿cierto? No se puede mandar a realizar varias cosas al mismo tiempo, requieren supervisión permanente para realizar las actividades, especialmente las escolares. Entonces, si no está, la demanda que más nos hacen las madres es que si no están ellas, les va a costar, no la van a hacer, porque entonces se gastan todo el día. Listo, dificultad para reconocer las faltas, requieren ser motivados frecuentemente. Bueno, también aquí hablamos de los síntomas de hiperactividad, que es una inquietud motora constante, brincan o trepan por todos los lados, se mueven todo el tiempo en la silla, no permanecen en una actividad por largos periodos de tiempo, interrumpe las conversaciones de los demás, es demandante de atención por los adultos, le cuesta hacer filas o seguir reglas, que era como algo de lo que yo les explicaba, dificultad para la planeación y el manejo del tiempo, no se concentran en una tarea al tiempo, todo lo dejan a media, realizan acciones que los ponen en riesgo, qué pena, no miden el riesgo, les gusta mucho la adrenalina, por eso es que a ellos, la mayoría les gusta deportes extremos, ¿cierto? Porque es que ellos lo que necesitan es generar altos niveles de adrenalina que muchas veces la formación académica no se los va a dar, son destructivos con los juguetes, es brusco con los juegos, molestan a otros sin razón, muestra arrepentimiento después de cometer una falta. Aquí es muy interesante, yo con esta termino y es, porque mire que en todo el funcionamiento frontal de ellos, ¿qué es lo que pasa, cierto? Hay una técnica que uno maneja con ellos que es la técnica del semáforo, ¿cierto? Entonces sabemos que rojo, paro, cuando está anaranjado tengo que estar atento, cuando verde, arranco. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos hacen todo al revés. Entonces, pegan, un ejemplo, pegan, ya luego paran y ahí piensan. Por eso es que ellos, vuelvo y lo digo, el cableado cerebral de ellos es como muy diferente. También acá es, bueno, algunas de las recomendaciones que tenemos que tener en la escuela, que no es como algo muy importante en este momento. No sé, muchísimas gracias. Ay, disculpan que me fui un poquito largo y a lo último me tocó irme un poquito más rápido, pero espero que haya sido lo más claro posible. No sé si de pronto tienen algunas preguntas. Hola, buenas noches. Soy Yaniris Peña, la mamá de Lindsay Fernández. Sí. La verdad que muchas gracias. Mira, como que cada palabra que acabaste de hablar, entré pues un poquito tarde, pero como que cada palabra que decías, cada descripción, o sea, la descripción de lo que fue Lindsay, más o menos a partir de los 5 años, totalmente, o sea, todo lo que tú decías. Entonces, obviamente, como yo no tenía conocimiento sobre eso, entonces siempre fue pues las peleas con ellas, incluso llegué a tener maltrato físico muchas veces con ella debido a su comportamiento, porque no entendía pues qué pasaba con Lindsay y o sea, todo lo que tú acabas de describir. No, muchísimas gracias, ¿cierto? Y eso es, nunca es tarde, ¿no? Y uno, por eso es que
Por ahí hay un libro muy bonito de Bruno Betengel que dice que no hay padres perfectos, ¿cierto? Nadie estudiamos para eso, uno como que se da cuenta de estas dificultades, pero no es tarde, menos mal se le viene haciendo trabajo, venimos tratando de prevenir muchísimas cosas y le agradezco mucho, mamá, porque eso también nos ayuda a las otras madres y a nosotros también como profesionales, como siempre tener muy claro lo que son estas dificultades del déficit de atención para que eso cada día no nos vaya cogiendo más fuerza. Muchas gracias, Juan, por toda esta grata información y lo didáctico que esto fue. Siempre se agradece en esta clase de intervenciones y sobre todo pues la claridad con la que se manejan. Yo quiero como hacer un cuestionamiento que igual yo también lo he tratado como de aclarar un poco en las sesiones previas cuando hablamos sobre los datos clínicos del déficit de atención. Y que es una pregunta como constante como de los papás, ¿no? ¿Por qué los niños y luego los adolescentes con déficit de atención son tan proclives a caer en las adicciones? Ya, si no en las adicciones, en conductas como, por ejemplo, el uso de los videojuegos de una manera disfuncionante o el uso del celular de una manera disregulada y que tienden tanto a que, pues, por ejemplo, cuando uno le quita el celular o le apaga el internet o demás, ¿por qué pasa mucho con estos adolescentes o niños que tienden a tener tanto problema con la regulación de las emociones y que llegan a ser incluso hasta explosivos? Doctor, hola. Hola, Juan, ¿sí me escuchó la pregunta? Doctor, sabes que te la escuché un poquito mal, qué pena, ¿me la podrías volver a hacer? Discúlpame. Perdón, decía que ¿por qué estos niños o adolescentes son tan proclives a las adicciones, ¿no? O a conductas de tipo adictivas como el celular o los videojuegos? ¿Y por qué, por ejemplo, cuando uno los trata de regular, quitándole el videojuego, quitándole el celular, tienden a ser tan explosivos y a veces hasta agresivos? Cuando nosotros entendemos muy bien lo que está pasando a nivel, ¿cierto? Especialmente a nivel frontal, y es algo que eso se llaman las catexias, que es la energía mental. Entonces uno debe entender que cuando un niño de déficit de atención está en los videojuegos, no es la misma exigencia cognitiva que tengo de estar leyendo o de estar haciendo algunas tareas a la actividad. Es también entender que necesitan procesos cognitivos, pero no es lo mismo. Entonces, por eso es que ellos a la parte académica le van a sacar el cuerpo, pero a todas estas partes la tecnología, videojuegos, el uso del celular, van a tener mayor predisposición, más que todo, doctor, es por esa energía, ¿cierto? Porque no es la misma energía mental que tienen que desgastarse para jugar que para estudiar. Ahí es donde también muchos de ellos, cuando yo les hablaba, porque les hacemos esto, es que ustedes se la mire que para jugar si es capaz de estar atento 4 horas, pero yo lo pongo a estudiar y ahí mismo empieza a sacar disculpas. Eso es lo que tenemos que entender, que ahí también como ellos tienen todas esas dificultades en todo ese control inhibitorio, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Ellos van a reaccionar de una manera impulsiva y como tienen tan pocas estrategias de autocontrolarse, de regularse, ¿qué es lo que van a hacer? Van a actuar desde una manera muy impulsiva. Y como también en una parte, allá doctor les explicaba que en la mayoría de estos pacientes encontramos que a nivel emocional ellos tienen muchas dificultades. Entonces uno se da cuenta que ellos, su autoestima es muy baja, continuamente los están señalando. Entonces ellos también, ¿qué es lo que...? Por ahí hay algo, una palabra psicológica que es muy interesante que se llama recordar el olvido. Entonces llegan los padres, les recuerdan las cosas, ellos cómo van a reaccionar de una manera impulsiva porque
lastimosamente, como les explicaba al principio, es entender que el cableado cerebral de ellos es diferente y ellos van a trabajar o a realizar actividades diferentes a las que nosotros hacemos normalmente. Bien, muchas gracias. No, ¿Alguna otra pregunta por parte de los otros, de los familiares, al respecto de todos estos datos que estábamos hablando del déficit de atención? Doctor, buenas noches. buenas Yo noches. tengo una pregunta. Ese estado muy bien explicado como lo hizo el doctor. Lo estuvieron hablando en la edad temprana y en la adolescencia. ¿Qué sucede con esa misma situación en la adultez? Bueno, muchos de los síntomas que encontramos en la infancia son síntomas que están muy relacionados con la adultez, ¿cierto? Entonces uno ve que ellos comienzan, entonces una de las características es que muchos de ellos comienzan varias carreras universitarias y las abandonan. También lo que son las dificultades con el riesgo de presentar consumo de sustancias psicoactivas o ya cuando tienen este consumo de sustancias psicoactivas. Y lo que encuentra también es que muchos de ellos en los trabajos continuamente los despiden, ¿cierto? Porque entonces no les rinde el tiempo, tienen muy mala planeación, dejan todas las cosas a medias. También hay estudios que son muy interesantes que tenemos que poner mucho cuidado, es porque algunos, ¿cierto? Yo hablo también de algunos de los pacientes que tienen este trastorno residual, que es en la adultez, también tienen hay altos índices de presentar accidentes automovilísticos, ¿ya? Entonces, como tienen tantas dificultades en prestar atención, no miden bien los espacios, muchos de ellos tienen a presentar estos accidentes, que es también en muchos me ha tocado tener pacientes que fueron déficit de atención y en la actualidad tienen traumas de cráneo. Es por algo de lo que a ellos, como les gusta continuamente la adrenalina, los deportes son muy extremos. Entonces, muchos de ellos, ¿no es cierto? Bueno, algunos, los que yo veo muchas veces en clínica o en servicio, que es algo muy interesante, es que muchos de ellos también tienen alto riesgo de presentar traumas de cráneo. Hay otro que me acuerdo es que también tienen mucha fluctuación en su estado de ánimo, porque ahí es también muy interesante como poder entender que muchos de ellos tienen mucha fluctuación en el estado de ánimo. Y hay algo que, esto también yo se lo escuchaba al doctor y también he tenido la oportunidad de leerlo, es que uno también tiene que entender cuáles de ellos son más de un perfil órbito-medial y cuáles son más de un perfil dorsolateral. ¿Qué quiere decir eso? Es que unos tienden a ser muy desorganizados, a tener muy malas planeación, y hay otros que tienden a ser más impulsivos, hasta a tener problemas con la justicia. Por eso es que hay una palabra que se llama disejecutivo, ¿cierto? Tienen todas esas dificultades a nivel frontal que tienden a ser disejecutivos, más que todo relacionados a corteza dorsolateral, o los más impulsivos que les cuesta más medir el riesgo, que más que todo a una corteza orbitofrontal. ¿Listo? Y también los pacientes adultos con déficit de atención y que tienen como un ajuste social mejor, por llamarlo de alguna manera, es decir, que no digamos, tienden como a tener estos asuntos como de criminalidad o de ser despedirse constantemente de trabajos y demás. Normalmente son pacientes que siguen teniendo como estas mismas dificultades de los que estamos hablando, ¿no? Entonces tienden a tener trabajos que requieran como mucho movimiento. Por ejemplo, muchos de los mensajeros, que constantemente están moviéndose, que constantemente están teniendo como adrenalina de estar esquivando como los carros, que estar como constantemente yendo de un lado, yendo para el otro, estar como focalizados. Muchos de ellos llegan a tener, por ejemplo, déficit de atención. Gente que realiza deporte y sobre todo deporte de alto rendimiento, como decía Juan, con respecto a los medallistas olímpicos, pues también tienen muchos de ellos déficit de atención con esta necesidad constantemente de estarse movilizando, de estar como realizando una cantidad como de trabajos importantes.
son pacientes que son muy reticentes al hecho como de realizar esfuerzo cognitivo. Entonces, centrarlos en una carrera tipo física o matemáticas es como muy complicado. Entonces están metidos más bien en carreras que tengan que ver con movimiento o con el hecho de cosas que les generen como mucho interés, como por ejemplo muchos de ingenierías, por ejemplo, o en cuestiones como de ingeniería computacional. Son pacientes que son característicamente así, característicamente llegan a ser como muy impacientes, ese típico que ustedes ven, por ejemplo, ahí en el taco, desesperado, moviéndose, a ver, pitando, a ver a qué momento cómo se mueve. Posiblemente pueda ser un paciente con déficit de atención e hiperactividad. Entonces, estas mismas características persisten como en la edad adulta, ¿cierto? Algunas de ellas tienden a minimizarse porque recordemos que el cerebro madura, el cerebro a final de cuentas crea como distintas conexiones dependiendo del medio ambiente, qué tan enriquecido, qué tan disfuncionante esta puede ser, genera conexiones y entonces un paciente se va ajustando más hacia un entorno social. Pero bueno. Adelante, señora, de mamá de Valeria. Muy buenas noches. Felicitaciones por la reunión, me parece demasiado importante. La pregunta mía es la siguiente, o duda. Tengo la niña, salió hace meses y medio, aún está en tratamiento con una clínica, pero veo que la niña, o sea, la niña la tengo estudiando, ya está presencial. Desde que estaba internada tenemos una cantidad de talleres impresionantes. Le digo, hija, venga, vamos a realizar los talleres, yo le ayudo, yo saco mi tiempo y le ayudo. Ella dice, no hagamos eso, ¿eso para qué? Hija, ponga atención en la clase, participe. No, es que me da pena. Y así sucesivamente, no me le está demostrando mucho interés, por más que la regaño, por más que le digo, no me está demostrando interés en el estudio, ¿sí? Me preocupa, es porque tenemos la presión de los profesores que entreguemos, por decir algo en este momento, tendremos por ahí unos 20, 25 talleres atrasados, ¿sí? Y ella no me quiere demostrar interés en realizar dichos talleres, las cuales le digo, venga, yo le colaboro, ¿sí? No sé qué hacer o cómo ir a los profesores, demostrarle que ya de pronto no tiene, según todo lo que ustedes dijeron en reunión, no tiene esa capacidad intelectual para aprender. Yo le digo, hija, ¿qué dijeron en la clase? ¿De qué tema se trató? A ver si me da porque yo a veces me meto a las virtuales a mirar los temas. Y yo le pregunto a ella, y dice, mami, eso hablaron ahí de unos cuentos. Sí, cuando realmente es un tema muy importante. Y eso me preocupa, no sé qué hacer. Pues, a pesar de que en el colegio sabe pues que ella estuvo internada por sustancias psicoactivas, que en el momento no me las está consumiendo, me alegra mucho y gracias a ustedes como tal, como equipo, pero sí me preocupa esa parte. No sé de pronto si habrá un tipo de examen que yo pueda llevar al colegio o la historia clínica, o qué puedo hacer allí. Y muchas gracias por esta reunión tan interesante. No, muchísimas Igual en la cuestión particular ya lo hablará su equipo psicosocial al respecto de particularidades, pero Juan, no sé si quiera decir alguna generalidad sobre esto que habla la señora. Porque mira que eso es son unos síntomas muy claros de lo que es las dificultades de inatención. También, como yo les explicaba al principio, tenemos que saber que aunque es una enfermedad del neurodesarrollo, también es entender que el trastorno por déficit de atención, en los manuales diagnósticos están dificultades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, cuando una persona tiene dificultades de aprendizaje y legalmente, también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es que el plantel educativo le tiene que ayudar
a la estudiante, especialmente con qué, ¿cierto? Realizar cambios curriculares, porque hay algunos que necesitan hacer cambios curriculares o cambios de metodología, y también hay algo que ahora el ministerio ha elaborado que se llama el PIAR, ¿cierto? Entonces todos los colegios tienen que tener un PIAR, tienen que tener profesora de apoyo que le ayude a estas personas con estas dificultades, porque si no cada vez va a ser más, les va a dar mayor desmotivación. Mire que a nivel emocional les va a costar más, entonces van a tender a la presión, también se van a aumentar los niveles de ansiedad, entonces ahí es donde se nos van a detonar otras enfermedades. Por eso es tan importante ir al colegio, si ella tiene la historia clínica, profesora de apoyo, rectoría, y decirle que es que necesitan hacer, vuelvo y lo repito, cambios de metodología, cambios curriculares o PIAR, que esa decisión la toma el establecimiento educativo. Pero hay que hacer algo, ¿cierto? Porque entonces postergamos, no, hay que empezar a hacer estas herramientas y como ya tiene historia clínica, sea como sea el colegio, le tiene que ayudar. Le quedo eternamente agradecida, doctor. Muchísimas gracias. Me comunicaré con la clínica para que me envíen la historia clínica de la niña para hacer ese proceso y obviamente pues lo de la vacunación. Muchísimas gracias y una feliz noche. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran establecer? Buenas noches. Adelante, buenas noches. Bueno, soy familia de David Mesa. Quiero preguntar, yo tengo un niño de 7 años, él es, el dictamen de él es TDAH. Resulta de que yo le estuve dando el medicamento y se lo suspendí. ¿Qué pasa si uno le suspende el medicamento a ellos? Bueno, cada caso es muy variable, es muy variable, ¿cierto? O sea, darle una respuesta particular con respecto al caso de su niño realmente requeriría como de una consulta o una revisión general como particular, ¿cierto? Lo que sí nosotros tenemos como en cuanto a generalidades es que el uso del medicamento no solamente genera una mejoría en cuanto al tiempo presente, en cuanto a los síntomas del paciente con déficit de atención, sino que a la larga, como se está estimulando ciertas áreas cerebrales que de una manera sin medicamento no se estimulan porque existen estas alteraciones neurobiológicas que Juan Fernando les ha comentado. A la larga, al recibir como todos estos estímulos, terminan reforzándose y los síntomas del déficit de atención terminan siendo ajustados mucho mejor hacia un contexto familiar, social, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de eso, se sabe que un niño con un tratamiento por déficit de atención, tanto farmacológico como multimodal, o sea, porque lo multimodal es como lo hacemos nosotros, la intervención por parte de todo este equipo interdisciplinario, incluyendo el medicamento, no solamente el medicamento, va a ayudar a que nuestros pacientes se protejan contra trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de conducta, como lo es el oposicionista desafiante, y también contra adicciones. Eso es lo que tenemos como generalidades. Juan, no sé si quiere hacer alguna otra acotación con eso. No, usted es muy claro. Y ahí es donde también, lastimosamente, muchas veces no vemos avances en los pacientes, ¿cierto? Es por irle desmontando la medicación. Entonces es como un llamadito de atención de la importancia de tener una buena adherencia al protocolo farmacológico para que este déficit de atención no se nos salga de las manos. Sí, exacto. Y creo que eso es bien importante, el hecho de que, o sea, hablen con sus médicos precisamente sobre las preocupaciones que ustedes llegan a tener. Los médicos en general también, a final de cuentas, somos abiertos, obviamente, a conocer como la preocupación directamente como de las familias. Por eso es que abrimos esta clase de espacios, y si no se sienten de forma adecuada con su médico tratante, antes de tomar decisiones por cuenta propia,
pidan una segunda opinión. ¿Listo? O sea, a través como de la EPS se puede montar una petición, una queja en la EPS y reciben otra atención por parte de otro profesional, por ejemplo. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar una última pregunta para Paula, ¿listo? Y con esto cerraríamos el día de hoy. Adelante. Hola, buenas noches, doctor. Mira, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente, no, es como una duda. Estefanía Góez, a ella la están pues medicando y yo he sentido como en ella como la alteración de la respiración. También ha tenido la cara muy brotada de acné. Entonces, no sé, pues no sé si será por la medicación. También otra preguntita, si de pronto a ella, mientras le están haciendo el proceso, ella sigue con medicación en la casa o a ella le van bajando el medicamento hasta que se lo quitan o cómo es eso. Muchas gracias. Bueno, igual lo particular ya lo hablaremos en cuanto a equipo, ¿cierto? Yo le recomiendo igual que pueda ver la sesión, hace creo 2 o 3 sesiones, no me acuerdo bien, hablamos al respecto de acné, justamente para que puedan revisar ese tema, ¿listo? Que va más allá de solamente la cuestión como de la medicación y revisaremos efectos adversos, claro está. Sin embargo, la cuestión como de los procesos que nosotros llevamos en el Servit es que la internación solamente son unas etapas, ¿cierto? Y el reintegro a casa no deja de ser otra etapa, con una vigilancia por parte de todos los profesionales, donde también se incluye la cuestión como del medicamento. Cada caso es particular, cada medicamento también tiene su función. Entonces van a haber medicamentos que al momento de que salga de la clínica, a lo mejor ya no se van a dar, pero van a haber medicamentos que es conveniente darles un seguimiento. ¿Cuál? Así eso es para todos nuestros pacientes, ¿listo? Eso mismo sucede y como les digo, ya lo hablaremos de una manera en particular con todo el equipo psicológico. Bueno, pues bueno, les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias a Juan por realizar esta charla, ¿cierto? Por estar como al pendiente como de las necesidades también que ustedes como familias llegan a tener. Ahí en los comentarios, en los comentarios de aquí del Zoom y en los grupos de familia les vamos a estar pasando una pequeña encuesta para que ustedes nos coloquen ahí de qué les gustaría que habláramos, ¿listo? Nosotros hemos cogido como los temas directamente de lo que vemos que constantemente las familias nos están constantemente preguntando, pero de todos modos también queremos saber si ustedes tienen algunos otros intereses que nosotros pudiéramos tocar para que este sea un tema en donde ustedes también se sientan identificados, escuchados, de que nosotros nos preocupamos para que ustedes puedan aclarar justamente como todas sus dudas. Entonces, sin el hecho de dar ningún dato de contacto, teniendo todo el anonimato necesario, pueden ahí colocar las sugerencias de temas que a ustedes les gustaría que tocáramos y ya nosotros iremos como eligiendo cuáles temas son los que vamos como a ir llevando a lo largo como de estas sesiones académicas. No lo tienen que responder ahorita, lo pueden responder en cualquier otro momento, ¿listo? Pero les agradece, y tampoco es obligatorio, solamente les agradecemos porque así ustedes ayudan al crecimiento también de este espacio. Recordarles que todas estas sesiones son grabadas, todas nuestras sesiones son vistas por todos nuestros pacientes en la clínica, ¿listo? A todos les mandamos un saludo y también ustedes las pueden llegar a revisar en el canal de Servit, en YouTube. Ustedes se meten a YouTube y en lugar de buscar a J Balvin, ponen Servit y ahí, ¿cómo se llama? Ahí les van a aparecer todas las sesiones grabadas que hemos tenido hasta el momento, ¿listo? Y bueno, un fenómeno que nosotros hemos observado ahorita muy recientemente con varios de, ¿cómo se llama? De nuestros pacientes, sobre todo de nuestras pacientes mujeres, es precisamente que a raíz como de las redes sociales existe un fenómeno en el cual
ahorita la situación como de imagen corporal vuelve a ser otra vez un tema, ¿cierto? Cuando se vino el auge como del internet inicialmente, antes de todas este montón de redes sociales que ahorita tenemos, pero cuando apareció el internet, empezó a haber todo un fenómeno de imagen corporal, de una vigilancia en cuanto al peso, una vigilancia en cuanto a la cuestión de cuál era la figura como más estética, y otra vez con este auge como de las redes sociales empezamos a denotar este fenómeno de nueva cuenta y estamos empezando a ver a muchas de nuestras adolescentes, sobre todo mujeres, aunque también en el caso de los hombres se presenta, hemos estado viendo muchos padecimientos que tienen que ver con la imagen corporal. Entonces, la próxima semana, a cargo de nuestra comunicadora social, Ana María López Correa, vamos a hablar sobre imagen corporal y redes sociales, que nos va a servir de abrebocas para comenzar a hablar justamente de los trastornos de la conducta alimentaria que tienen que ver justamente con la imagen corporal. Entonces, a todos una invitación para dentro de 8 días que puedan disfrutar como de este tema de tanta actualidad, que no solamente es de beneficio para sus pacientes, sino para todos aquellos, sobre todo que tengan algún adolescente o aquellos que tengan algún niño con acceso a un celular, que son prácticamente todos, les va a ser de mucha utilidad. Entonces, hasta dentro de 8 días, a todos un agradecimiento por estar aquí en esta sesión, ¿listo? Y nos vemos la próxima semana a la misma hora por este mismo espacio. Reciban todos un saludo. Feliz noche.